Dios le bendiga más. Amén. Vamos a hacer una oración. Amantísimo Padre Celestial, miren esta hora. Te damos gracias, Señor, una vez más, Señor, por permitirnos estar aquí reunidos, oh Padre amado santo, Señor. Miren esta hora, Señor, sea usted derramando sobre nuestras vidas sabiduría, Señor. Derrame usted, Padre amado santo, Señor mi Dios, entendimiento, Señor. Quita de este lugar, Señor mi Dios, todo lo que nos pueda perturbar a poder estar atento a escuchar tu palabra, Señor mi Dios. Habla a tu iglesia, habla en nuestras vidas en esta hora. Pase usted ese carbón encendido en mis labios, Señor, que toda palabra que salga de mi boca sea palabra tuya, Señor mi Dios. Te doy gracias, Padre amado bendito, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a la palabra del Señor en el libro de Romanos, capítulo 7. Vamos a leer los dos últimos versículos, el 24 y el 25 del libro de Romanos. Saludamos a nuestra hermana Dorca, que nuevamente está con nosotros. Amén. ¿Qué le dice la iglesia del Señor? Amén. Bienvenida, hermana Dorca. Romanos, capítulo 7, versículo 24 al 25. ¿Lo tienen? Amén. Estoy ya a la edad, hermanos. Amén. Romanos, capítulo 7, la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Nuestro hermano Jimmy en el devocional estaba un poco introduciendo, amén, la clase, el estudio que tuvimos ayer. Amén. ¿Cuál fue el tema, los jóvenes? Ya se olvidaron. ¿Cuál fue el tema del día de ayer? ¿Que no vinieron? Tuvo el hermano Jimmy nomás, creo. ¿Por qué creo? ¿Cuál era? ¿Por qué creo lo que creo? Bendito sea el Señor. Yo estaba escuchando la clase de nuestro hermano Jimmy hoy día en la mañana, parte de su clase. Mire, una de las cosas que estamos fallando nosotros como los padres, amén, a nosotros los padres, porque nuestro hermano Jimmy estaba invitando nuevamente que participen de la escuela bíblica y del sábado. Pero una de las cosas que estamos fallando nosotros como padres es que estamos permitiendo que la mundanidad entre en la vida de nuestros hijos. ¿Sabe por qué? Porque donde deberían estar, no están. Ya su nombre, hermanos. Entonces, y ese es un peligro. Y ese es un peligro porque una de las cosas, el lema que dice esta serie es firmes en la verdad. ¿Y sabe qué? Esa verdad solamente es la palabra del Señor. No hay otra verdad. Y es importante por eso que nuestros hijos, ¿dónde están cuando no están en la iglesia? Amén. ¿Dónde están cuando no están en la iglesia? Gracias, hermano. Amén. Entonces, es importante, hermanos, que nos preocupemos por la vida espiritual de nuestros hijos. No solamente usted se preocupe, amén, que vista bien, que coma bien, que esté sano. Preocúpese por la vida espiritual de su hijo o de su hija. Amén. La semana pasada estudiamos sobre Romanos capítulo 7, del versículo del 1 al 6, donde Pablo nos enseñó, bendito sea el Señor, amén, que por medio de Cristo hemos muerto a la ley. Amén. Hemos muerto a la ley y ahora pertenecemos a Él, y como pertenecemos a Él, tenemos que dar frutos. Amén. Tenemos que comenzar a dar frutos, bendito sea el Señor. Y vimos 3 puntos de por qué frutos tenemos que dar cada uno de nosotros. En uno es lo que está el libro de Gálatas,
Amén. Amor, paz, paciencia, benignidad. Esos son los frutos que usted y yo tenemos que dar. Bendito sea el Señor. Amén. Recuerde que ya no vivimos bajo la condenación de la ley, sino bajo la gracia de Jesucristo. Amén. Así que bendito sea el Señor. Usted vive bajo la gracia de Jesucristo. Amén. Ya no estamos esclavos al pecado. Me pone nervioso cuando me juegan con esto, hermano. Amén. Ya no vivimos, amén, esclavos al pecado. Así que el ser humano suele pensar que el problema está fuera de él. Piensa que la sociedad lo jala. Es que en mi barrio todos son terribles y hay de todo. Entonces, como yo vivo en el medio de ellos, al costado toman, al costado bailan, al frente dicen lisuras, pues me contaminé. El ser humano piensa así, pero ¿sabe qué? Todo está aquí en el corazón. Amén, todo está en el corazón, bendito sea el Señor. Por eso Pablo demuestra que el verdadero problema no está en las reglas, sino en el corazón del hombre. Amén, en el corazón del hombre. Y la ley de Dios no produce el pecado, simplemente lo pone en evidencia. La ley de Dios lo que hace es simplemente pone en evidencia tu condición. ¿Cómo estás delante del Señor? ¿Te encuentras bien? ¿Estás cumpliendo los 10 mandamientos que dice la palabra del Señor? Amén. Eso te pone en evidencia. Jesús mismo lo declaró, hermano: yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Y también nos dice la palabra del Señor: y conoceréis la verdad, y la verdad te hace libre. Ya no estamos esclavos del pecado, hermano, porque ya conocemos la verdad. Somos libres. Amén. Ya no somos esclavos, bendito sea el Señor. Pablo, recuerde que era un hombre que conocía la ley, conocía la palabra de Dios, pero vamos a ver en este capítulo 7 que él da evidencia, amén, de cómo es su situación como hombre. Amén. Da evidencia, bendito sea el Señor, amén, que también es débil a la carne. Amén. Da evidencia, bendito sea el Señor. Así que no se presenta como un superhombre, ni como alguien que nunca enfrentó las tentaciones. Al contrario, nos muestra nuestro conflicto que existe en el deseo de obedecer. Hay un conflicto, hermano. Nuestra carne no quiere obedecer la palabra de Dios. Y Pablo explica que hay ese conflicto también en él. Amén. Un hombre de Dios que conocía la palabra de Dios, exponía la palabra de Dios, pero había un conflicto también en él, hermano. Como en muchos de nosotros que tenemos conflictos. Amén. Así que bendito sea el Señor. De repente, hermano, todavía hoy en día estás librando alguna batalla. De repente por ahí todavía te gusta ver cosas que no debes de ver. Te gusta escuchar cosas que no debes escuchar. O hablar cosas que no debes de hablar. Es una batalla, es un conflicto personal que tú estás teniendo. Entonces, hermano, me van cambiando la voz o yo me siento mal. Amén. Entonces, es un conflicto, bendito sea el Señor. Romanos 7 nos enseña que la libertad comienza cuando dejamos de esconder nuestra condición. Cuando tú dejas de esconder tu condición. ¿Cómo estás? Bueno, porque puedes tener una apariencia de cristiano, de venir a la iglesia, pero cuando sales de aquí, ¿cómo eres realmente? La ley es como un espejo, hermano. Amén. La ley es como un espejo. No nos limpia, pero sí muestra quiénes somos realmente. Amén. Cuando usted va a un espejo y de repente está con su cara sucia, usted se mira y dice: ¡oh! Estoy cochinito. Pero usted no aprieta y dice: espejito, límpiame. No. Amén. Ese mismo, hermano, es lo que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios, la ley, refleja mi condición, cómo estoy delante de Dios. Cuando dice la palabra del Señor: los fornicarios, ni los adúlteros, ni los mentirosos entrarán al reino de los cielos. ¡Oh! Estoy cochino.
Pero esta misma palabra, hermano, me limpia. Esta misma palabra de Dios me limpia. Así como me hace ver mi condición, me limpia. Amén. A través de Jesucristo. Amén. Solamente a través de Jesucristo. Así que la ley revela el pecado, pero no es el problema. Así que vamos a Romanos capítulo 7, versículo 7. Romanos capítulo 7, versículo 7. Dice la palabra, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Amén. Pablo, hermanos, hace esa pregunta. Amén. Él nos manda a reflexionar. No es que la ley sea mala. Amén. Y dice que de ninguna manera la ley no es mala, hermano. El problema, bendito sea el Señor, amén, es que siempre ha sido que el pecado que habita es en el corazón del hombre. Recuerde, la ley demuestra o refleja de cómo estás tú delante del Señor. Pablo por eso explica, yo conocí el pecado, sino por la ley. Tú de repente te gustaba mentir. Eres un experto mentiroso. Pero hasta que tú leíste la palabra de Dios y te dijo, ¡oh! Los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. Entonces ya no mientes. Demostró tu condición de cómo estás delante del Señor. Eso es lo que está explicando Pablo. La ley no es mala, sino es nuestra condición, hermano. ¿Cómo estamos? La ley nos hace ver tu condición, cómo estás delante del Señor. Te refleja tu vida. Amén, te refleja, bendito sea el Señor. Así que la ley no crea el pecado. La ley lo pone en evidencia. Y Pablo por eso utiliza uno de los mandamientos. No codiciarás. ¿Y por qué escoge este mandamiento, hermano? Porque la codicia no siempre se ve por fuera. Hay cosas que tú tienes por dentro, hermano, y no siempre se ve. Lo tienes ahí guardadito. Y tú piensas que nadie ve, pero recuerda que el Señor sí lo ve todo. Dios sí lo ve. Mientras otros mandamientos regulan las acciones visibles, este llega hasta las intenciones del corazón, hermano. La codicia llega a la intención de tu corazón. La envidia llega a la intención de tu corazón. Nadie puede ver de repente ese zapato que tiene la hermana. ¿Dónde se lo habrá comprado? Nadie lo puede ver de repente, hermano. Pero es la evidencia de lo que hay en tu corazón. Dios sí lo ve. Dios sí puede ver. Por eso la ley es como un espejo. Amén. Benditos, es como un espejo, bendito sea el Señor. Pero el espejo no puede limpiarlo, solo revela la realidad. Así ocurre la ley de Dios. La ley nos muestra quiénes somos delante de Dios Santo. Amén. No fue dada para salvarnos, fue dada para conducirnos al arrepentimiento. Amén. La ley fue dada para que usted y yo, hermano, nos volvamos a arrepentir. Amén. La ley por eso es dada para conducirnos al arrepentimiento. Santiago utiliza exactamente la misma ilustración cuando compara la palabra de Dios con un espejo, hermano. La palabra de Dios nos refleja. Amén. Nos refleja cómo está nuestra condición. La ley también es como una radiografía, hermano. Cuando usted va al hospital y el doctor le dice, usted le dice, me duele este hueso. Le manda a hacer una radiografía. La radiografía le dice, tienes por ahí, como me dijeron a mí, el codo del tenista. Amén. Entonces, ¿qué hace? La radiografía no te sana, ¿cierto? No es la solución, pero te presenta cómo está tu condición. Cómo estás realmente tú, bendito sea el Señor. Ese examen, la radiografía, descubre tu enfermedad. La ley descubre cómo estás tú delante del Señor. Cómo te presentas. Cómo vienes cada domingo. Amén. Como ayer hacíamos una pregunta a los jóvenes. ¿Por qué eres cristiano?
¿Sabes realmente por qué eres cristiano? ¿La iglesia sabe realmente por qué es cristiano? ¿O porque mi mamá, mi casa, todos son, yo también? Porque así me dijo mi mamá y mi papá, yo también soy cristiano. Amén. ¿Cómo eres realmente, hermano? Porque la ley, hermano, revela el pecado que solamente Cristo puede quitarlo. La ley revela el pecado que solamente Cristo puede quitarlo, porque muchos piensan, yo soy una buena persona, nunca he robado, nunca he matado a nadie, yo voy a la iglesia, ayudo a los necesitados, pero sin embargo, cuando la palabra de Dios examina el corazón, refleja realmente cómo estás, refleja realmente cómo estamos delante de Dios, y descubrimos que el problema es más profundo, hermano. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Eso es lo que hace la ley. Por eso que Jesús dijo, oíste que fue dicho, no matarás. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable. Uno dice, yo no he matado. Pero sí te enojaste con tu hermano. Tu condición, hermano. Por un lado todo el hombre le gusta justificarse. De todo quiere justificarse. Amén. Pero realmente la ley, por eso, hermano, va a reflejar cómo está tu condición. El Señor también enseñó en Mateo 5:28, y cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella. ¿En dónde? En su corazón, hermano. Amén. En su corazón. No necesita que tú le seas infiel a tu esposa o a tu esposo. Con solamente mirarla o solamente mirarlo, ya adulteraste en tu corazón. Amén. Ya adulteraste en tu corazón, bendito sea el Señor. La ley no solamente por eso regula nuestras acciones, también confronta nuestros pensamientos y las intenciones que puede haber en el corazón. Y esa es la razón por la cual todos necesitamos desesperadamente de Dios, hermano. Cada uno de nosotros necesitamos de Dios. Amén. No diga usted, bueno, porque yo ya voy a la iglesia, ofrendo, doy mis aportaciones misioneras. Amén. Si esa es nuestra condición, imagínense cómo está el mundo. Imagínense cómo está el mundo. Por eso que el pecado engaña al hombre, pero la ley revela su verdadera condición. Revela cómo está realmente. Dice la palabra de Dios en Romanos, capítulo 7, versículo 8. Romanos, capítulo 7, versículo 8. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Mire, Pablo personifica el pecado como si fuera un enemigo inteligente, amén, que aprovecha cada oportunidad para alejarnos de Dios. Porque eso hace el pecado, hermano. El pecado te aleja de Dios. Amén. El pecado te aleja de Dios. Solamente, hermano, que usted esté libre de pecado te acerca a Dios. Amén. Entonces, como siempre hemos dicho, y no es por miedo, y no es por susto, ay, pastor, nuevamente me dijo, ¿y qué pasaría si Cristo viene? ¿Y qué pasaría si hay un terremoto como el que tuvo nuestros hermanos en Venezuela? ¿Usted está preparado para enfrentar eso? Porque le hago recordar, hay un infierno y hay un castigo eterno. Amén. Hay un castigo eterno, hermano. La ley, recuerda, hermano, la ley no produce el pecado, sino que el pecado utiliza la ley para despertar la rebeldía del corazón humano. Todo lo que tu corazón tiene, hermano, todo lo que para los ojos del hombre no lo puede ver, pero para los ojos de Dios sí lo ve todo. Desde el principio de la historia vemos esa realidad. En el huerto del Edén, Dios le dijo a Adán, de todo árbol del huerto podrás comer, mas el árbol de la ciencia y del mal no comerás. Mientras no existía esa provisión, no había conflicto. Amén. No había conflicto.
el hombre podía comer todo lo que quería, pero vino esa prohibición. Y ahí sí hubo un conflicto, hermano. Amén. Hay provisiones para nuestras vidas. Hay cosas que usted puede hacer y hay cosas que no debe hacer. Amén. No debe hacer. Pero cuando apareció el mandato, Satanás aprovechó la ocasión para sembrar la duda y despertar el deseo de hacer precisamente lo que Dios había prohibido. La naturaleza del hombre, hermano, es hacer todo lo prohibido. Te dicen, no vayas por ahí. No, yo no lo veo mal. No hay peligro. ¿Por qué dirán que no puedo ir ahí? Y vas. Te dicen, no pisar el césped. A ver, ¿qué pasa si piso? Pisas. Te dicen, yugo desigual. Ay, pero es tan churro. En la iglesia hay puros Federicos. No. Ya, y ahí estás. Justa lo prohibido, hermano. Todo lo que la palabra de Dios dice que no, el hombre le gusta hacer. Amén. El hombre le gusta hacer. Y ese mismo, hermano, principio continúa hoy. Muchas veces el ser humano, recuerda, se siente atraído por aquello que sabe realmente que está mal. Sabe realmente que está mal. Pero nuestra naturaleza pecaminosa nos impulsa a cruzar los límites. Amén. Nos gusta cruzar los límites prohibidos. Ay, es que es tan delicioso lo prohibido y nos gusta. Amén. Nos atrae. Amén. Nos atrae, bendito sea el Señor. Romanos capítulo 7, versículo del 9 al 11. Romanos capítulo 7, versículo del 9 al 11, y dice, y yo, sin la ley, vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió, y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión para el mandamiento, me engañó, y por él me mató. Amén. Pablo, hermano, está diciendo que hubo un momento en el que él fue completamente inocente delante de Dios. Así que lo que está descubriendo, amén, en ese momento es que comprendió que realmente la gravedad era su pecado. Amén, era su pecado. Antes de conocer el verdadero alcance de la ley, Pablo pensaba que estaba bien delante de Dios. Pero hasta que conoció la ley y se dio cuenta, oh no, estoy mal. Muchos conocen la ley, pero quieren seguir en el pecado. Muchos saben que está mal, pero quieren seguir revolcándose en el pecado. Amén, quieren seguir revolcándose en el pecado. Bendito sea el Señor. Entonces afirma que el pecado me engañó. Dice, el pecado me engañó. Ese siempre ha sido el método de Satanás, recuerde, engañarnos. Amén. Recuerde que Satanás ha venido a destruir. A eso ha venido Satanás. Nunca se presenta el pecado mostrando sus consecuencias, hermano. Amén. Nunca se presenta mostrando sus consecuencias. Primero promete placer, luego produce esclavitud. Promete felicidad, luego deja un vacío en el hombre, hermano. Amén. Recuerde, usted hace lo prohibido, usted puede estar feliz, entre comillas, pero eso al final, hermano, va a ser un vacío para usted. Amén. Así como ocurrió con Judas, amén, y sigue ocurriendo hoy en día, hermano. El pecado siempre promete más de lo que puede dar y comienza destruyendo. Amén. Comienza destruyendo, bendito sea el Señor. Así que la ley revela la enfermedad, pero recuerde, no puede curarla, solamente puede curarla Cristo. Amén. Solamente puede curarla Cristo, bendito sea el Señor. Cuando una persona llega al hospital, el médico por eso solicita esos exámenes para conocer el diagnóstico. El análisis descubre la enfermedad, pero recuerde que el examen no sana al paciente. Amén. El examen no sana al paciente, solo revela el problema
para iniciar el tratamiento adecuado. Eso es lo que hace. Eso mismo hace la ley. Nos muestra nuestra condición espiritual, hermano. ¿Cómo estás? ¿Cómo te acercas? ¿Cómo vienes a la casa del Señor? ¿Cómo estás viviendo tu diario vivir? Recuerda, a Dios no le podemos engañar. Usted le puede engañar al hombre, usted le puede engañar a su padre, a su madre, usted le puede engañar al pastor, pero a Dios no le puede engañar. Amén. Y la ley demuestra eso. Tu condición, ¿cómo estás? Amén. No, la ley no tiene el poder para cambiar el corazón. Recuerde que solamente Jesucristo lo puede hacer. Por eso Pablo escribe más adelante, escribe por ahí en Romanos 6:23, porque el salario del pecado, o sea, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermano, la paga del pecado, recuerde, es muerte. Por eso, hermano, hay un enfriamiento. Cuando estamos pecando, nos enfriamos. Ya todo nos parece mal. Si me miró mal. Si me sonrió, me sonrió mal. Todo nos parece mal porque es nuestra condición, hermano. Es nuestra condición cómo estamos delante del Señor. Romanos 7:12 dice, Romanos capítulo 7, en el versículo 12 dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Amén. Pablo quiere que no quede ninguna duda que la ley no es el enemigo. Solamente la ley refleja el carácter de Dios, lo que quiere el Señor para tu vida y para mi vida. Eso es lo que refleja la ley. Es santa porque proviene de un Dios que es santo. Amén. La ley es santa porque proviene de un Dios que es santo. Amén. Es justa porque muestra lo que le agrada a Dios. Todo lo que está en la palabra del Señor, todo lo que está en la ley. Amén. En los mandamientos que el Señor dejó, muestra lo que el Señor quiere para tu vida y mi vida. Es buena porque busca el bienestar del hombre. Dios nunca estableció sus mandamientos para perjudicarnos. Amén. Lo dio para protegernos. Así como existen leyes para proteger la vida, la familia y la sociedad, Dios estableció principios espirituales para preservar la comunión con Él, hermano. Amén. Para preservar la comunión con Él. Amén. Como por ejemplo, cuando dice, no cometerás adulterio. ¿Qué está haciendo el Señor? Protegiendo a la familia. Amén. Protegiendo a la familia. No está destruyendo la felicidad del ser humano, sino está protegiendo a la familia. Cuando dice, no hurtarás, está protegiendo al prójimo, hermano. Amén. Porque sabes que no puedes coger lo que no es tuyo. Amén. Cuando dice, no darás falso testimonio, está defendiendo la verdad. Jesús resumió por eso toda la ley en estas palabras. Amarás al Señor tu Dios, ¿qué dice? Con todo tu corazón. Y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, toda la ley, hermano, apunta al amor. Al amor que uno debe de tener. Romanos 7:13. Romanos 7:13 dice la palabra del Señor, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Amén. Pablo vuelve a afirmar, hermano, no fue la ley que produjo la muerte, sino fue el pecado. Hermano, recuerde, la paga del pecado es muerte. Recuerde, hay un enfriamiento, hay una muerte espiritual. La ley simplemente muestra la gravedad del pecado. Amén. Muestra la gravedad del pecado. Recuerde que vivimos en un tiempo de que todo es normal. ¿Y qué tiene de malo? Exagerados somos. Ahora somos religiosos. Eso es lo que muestra, bendito sea el Señor, la condición. Amén. Y las consideran que es normal mentir, es normal engañar, es normal, hermanos, entrar en fornicación.
¿Qué tiene de malo? Yo no me voy a casar con alguien que no lo conozco bien. Prefiero conocerlo mejor antes. La sociedad te muestra así todo. Amén. Entonces, la condición es exagerado. Todo lo ve malo. ¿Pero qué tiene de malo? Eso es lo que hace la sociedad, hermano. El guardar resentimiento, el vivir inmoralidad, porque una conducta, hermano, quiere ser aceptada en esta sociedad, que todo es permitido. Amén. Como tú quieres ser permitido en tu sociedad, también haces lo malo. Amén. Lo que le desagrada a Dios. Por eso que la palabra sigue llamando pecado a lo que es pecado, hermano. La palabra de Dios no se contradice. Amén. La palabra de Dios no se contradice. Y eso nos hace, hermano, para condenarnos. Amén. No lo hace para condenarnos, sino para que usted pueda tener esperanza en que si usted ve su condición, se pueda arrepentir. Pero si usted no puede su condición, va a seguir así. Romanos 7:14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Amén? Pablo comienza a hablar acerca de sí mismo, reconoce que la ley es espiritual porque procede de Dios, pero también reconoce que el problema está en el hombre, porque dice, yo soy carnal, hermano, como todos nosotros que somos carnales. Amén, porque nos equivocamos. Es decir, el hombre por sus propias fuerzas no puede vivir conforme a la voluntad de Dios. Nada podemos hacer con nuestras propias fuerzas. Amén. El mayor enemigo del ser humano, recuerde, no está afuera, no está en la economía, no está en el gobierno, no en las circunstancias. El problema más profundo está en nuestro corazón. ¿Qué hay en tu corazón, hermano? Es el problema más profundo, todo lo que alberga tu corazón. Por eso que la Biblia es bien clara cuando dice, de toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque de acá mana todo, hermano. De acá sale todo, lo bueno, lo malo, sale de tu corazón. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Amén. ¿Quién lo conocerá? Por eso no basta con cambiar de ambiente, de amistades o de costumbres. Necesitamos que Dios transforme nuestro corazón, hermano. Que Dios transforme nuestra vida. Amén. Que Dios cambie y solamente lo puede hacer Cristo. Amén. Solamente Cristo, bendito sea el Señor, puede cambiar nuestro corazón. Y empieza a haber una lucha, dice Pablo, en nuestro interior. Recuerde, hay una lucha. La carne no se quiere doblegar. ¿Cuántas veces hemos invitado a la iglesia a ayunos congregacionales, donde toda la iglesia debería estar ayunando? Yo como a mi hora, si no me da gastritis. Entonces cuando van al hospital le dicen, venga en ayuno, ¿qué hacen? ¿Se da cuenta? Esa es nuestra condición, hermano. Amén. Eso es lo que refleja realmente. O si no, ponemos un montón de excusas. Y no le ponen la excusa al liderazgo ni al pastor. Esa es la excusa que le dan al Señor. Si el Señor sabe lo que hay en tu corazón. Romanos 7:15 dice, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Amén. Pablo describe por eso una realidad que muchos conocen muy bien. Hay momentos en los que sabemos perfectamente cuál es la voluntad de Dios, pero no queremos obedecer. Cuando te dicen, no hagas esto, yo lo hago, no pasa nada. Después me arrepiento. Amén. Cuando no haces lo que tienes que hacer, deseamos obedecer. Queremos hacer lo correcto, pero sin embargo terminamos haciendo aquello que sabíamos que no debíamos hacer. Esa es la condición del hombre. Nos dicen, pero no lo hago. No quiero hacerlo. Me niego a hacerlo. Esa es mi condición. No está diciendo que disfrute el pecado. Dice al contrario, lo aborrezco. Hermano, usted tiene que aborrecer el pecado.
No se puede deleitar en el pecado. Amén. Es decir, tiene que haber un cambio en su corazón. Ya no ama el pecado como antes, ahora lo tiene que rechazar. Lo tiene que rechazar. Y esa evidencia, hermano, esa es una evidencia de una persona que ama a Dios, pero todavía batalla con su carne. Hay una batalla, recuerde, con su carne, que todavía está viviendo una lucha. Amén. ¿Cuántas veces he dicho, hoy no voy a perder la paciencia? Digan lo que me digan, no voy a perder la paciencia. Y de repente, explotamos. ¿Cuántas veces hemos dicho, no, voy a llegar puntual a la iglesia? Es más, yo voy a abrir la iglesia, voy a pedirle la llave al pastor. Y de repente, no lo hicimos. Le fallamos. Le dijimos al Señor, pero no lo hicimos. Amén. Terminamos haciendo otra cosa. Amén. ¿Cuántas veces hemos dicho, voy a controlar mi lengua? No voy a hablar de más. No voy a estar murmurando. Porque yo sé si murmuro, voy contra Dios. Pero al final, vuelves a caer. Es como la persona que dice, yo ya no voy a ver a esa mujer o a ese hombre, porque solamente está teniendo desgracia en mi vida. Llega, que lo amo tanto, cayó de nuevo. Cae de nuevo en el pecado. Amén. Cae nuevamente en el pecado. Amén. Así que Pablo dice por eso, yo conozco esa lucha. Amén. Pablo dice, yo conozco que hay una lucha. Pablo reconocía que hay esa lucha, hermano. Hay una lucha entre la carne. Dice en el versículo 16 al 17, y si lo que no quiero, esto hago. Apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Pablo, recuerden, no está tratando de justificar el pecado, no está diciendo yo no soy responsable. Muchos le echamos la culpa a Satanás. Buscamos otro responsable cuando era nuestra responsabilidad. Amén. Lo que está enseñando es que el pecado sigue siendo una realidad con lo que el creyente tiene que luchar. La ley, recuerden, muestra cuál es el camino correcto, pero el pecado intenta llevarlo a la dirección contraria. Amén. Es una guerra dentro del corazón. Amén. Es una guerra dentro del corazón. Y dice en el versículo 18, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Oye, mucho queremos hacer, pero al final no hacemos nada, hacemos lo contrario. Amén. Muchos dicen, sí, pastor, tienen mucha razón, no lo voy a hacer. Pasa una semana, pasa un mes, nuevamente. ¿Cuál es la actitud del pastor? Observar. No hay un cambio. Y ayer hablábamos con los jóvenes. Amén. Como ha entrado tanta la mundanidad en nuestra casa, en la iglesia, en nuestra familia, hermano, un joven o un adulto que no se comporta como dice la palabra de Dios, ¿será convertido o no será convertido? Nunca nació de nuevo. Si no obedece la palabra de Dios, nunca obedeció, nunca realmente nació de nuevo. Así usted diga, ay, no, si es cristiano, no es, porque no está viviendo conforme a la palabra de Dios. Solamente es primo, cristino, pero no es cristiano. Amén. No es un hijo de Dios porque está haciendo todo lo que le desagrada a Dios. Todo lo que le desagrada a Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Dice, muchas personas por eso quieren cambiar, quieren dejar un vicio, quieren restaurar su matrimonio, quieren ser mejores padres, quieren controlar su carácter, quieren servir a Dios, pero descubren que desear, amén, al final solamente queda en desear, pero no hay un cambio realmente en esa persona. Amén, no hay un cambio. El desear no significa cambiar, hermano. Queda solamente ahí. El problema no es saber qué hacer.
El problema es que el corazón necesita realmente, recuerde, ser transformado. El corazón necesita ser transformado. Amén. Es como cuando una esposa dice, ay, pastor, muchas veces le he querido decir a mi esposo cuánto lo amo. Pero cuando llega el día, lo miro y me acuerdo de todo lo que me hizo. Y ya no le digo te amo. Esa es la condición, hermano. Cuando queremos hacer algo, pero al final solamente quedó en deseo. Usted desea servir. Usted desea agradar a Dios, pero al final no lo hace. Nuestra carne, hermano. Deseamos muchas cosas. Deseamos, pero al final no lo hacemos. Amén. Al final no lo hacemos, bendito sea el Señor. Así que no era la falta de buenos deseos, hay una lucha interior, hermano. Usted puede desear, pero como hay una lucha interior, al final no lo hace. No lo va a hacer. Amén. Lo mismo sucede cuando el padre promete tener paciencia con sus hijos y termina reaccionando con enojo. Yo no me voy a amargar esta vez. Y al final uno se enoja. A mí me ha pasado, hermano. Me voy a quedar callado, no voy a opinar. Y al final uno sale, hermano. La carne, amén. Cuando una persona desea perdonar, pero el orgullo le vuelve a cerrar su corazón. Todos hemos experimentado esa batalla, hermano. Amén. Pero la voluntad necesita, por eso, hermano, el poder de Dios. No podemos hacer nada con nuestras propias fuerzas. Por eso necesitamos realmente, hermano, el poder de Dios en nuestras vidas. Muchas personas viven frustradas porque creen que el cristianismo consiste solamente en esforzarse más. Pero no es así. El cristianismo, hermano, necesita el poder de Dios. ¿Tú quieres vencer tu tentación? ¿Tú quieres vencer esa debilidad? Necesitas el poder de Dios, porque no puedes hacer con tu propia fuerza. Por eso Pablo demuestra que la fuerza de la voluntad tiene un límite. La transformación no comienza cuando el hombre dice, voy a intentarlo otra vez. La transformación comienza cuando reconoce que solo no puedo. Nada podemos solo. Y eso, bendito sea el Señor, amén, es porque necesitamos a Cristo en nuestro corazón. Amén. Romanos 7:19 dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Amén. Al final acabamos así, hermano. Pablo enfatiza la intensidad que hay en esa lucha. Amén. No es un problema ocasional, es una batalla diaria. El creyente desea agradar a Dios, pero descubre que todavía existe una inclinación hacia el pecado. Amén. Desea agradar a Dios, pero te vas a inclinar al pecado. El creyente desea agradar a Dios, hermano. Por eso nadie puede vivir confiando únicamente, recuerden, en sus propias fuerzas. Amén. Nadie puede vivir confiando únicamente en sus propias fuerzas. Jesús dijo, separados de mí, nada podemos hacer, hermano. Todos necesitamos de Cristo. Amén. Todos necesitamos de Cristo. No dijo pocas cosas, dijo nada podéis hacer. Cuando nos alejamos del Señor, hermano, nada podemos hacer. Si usted no tiene una vida congregacional, no sé cómo estará su vida espiritual en su hogar. Amén. Eso solamente usted lo sabe. Pero que ni siquiera agarra Biblia en su casa, ni siquiera dobla rodillas, ¿cómo usted va a poder con esa tentación? ¿Cómo usted va a poder con esa lucha de pecado? Si está separado de Cristo, está alejado. Amén. La victoria espiritual siempre comienza dependiendo de Cristo. Amén. Tenemos que depender de Él. Amén. Tenemos que depender de Él. En la Biblia encontramos a Pedro. Él tenía una lucha. El Señor le había dicho que lo iba a negar 3 veces. Amén. 3 veces. Y cuando Jesús lo anunció, ¿qué pasó? ¿Dónde estaban todos? Lo abandonaron.
Amén. Y dice la palabra, pero Pedro por eso responde con mucha seguridad, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Eso es lo que dice. Y al final se negó. Lo negó al Señor. Pero hay una victoria, hermano, que después Pedro se arrepintió y lloró amargamente. Y el Señor le dice después, Pedro, ¿me amas? El Señor no le dijo, así que me negaste 3 veces, ¿no? Ahora te va a caer el juicio. No, sabía que Pedro se había arrepentido. Amén, que lloró amargamente. Amén, y después le dice, ¿me amas? Amén. Hermano, cuando usted se acerca al Señor y sabe que usted tiene esa lucha y se arrepiente de corazón, hay una oportunidad para usted. Amén, hay una oportunidad, pero tiene que arrepentirse. Pedro no se arrepintió y después más adelante no encontramos en la Biblia. Y Pedro volvió a negarlo al Señor. Por más que se arrepintió, lo volvió a negar. No encontramos en la Biblia eso, hermano. Él se arrepintió genuinamente. Sus buenas intenciones de Pedro no fueron suficientes. Necesitaba aprender a depender de Dios y no con su propia fuerza. Después de negar por eso a Jesús, dice que lloró amargamente. Y cuando el Señor resucitó, no fue a condenarlo, sino a restaurarlo. Amén. Porque solamente el Señor nos puede restaurar nuestras vidas. Amén. Solamente el Señor. Porque Cristo no solamente confronta nuestros pecados, recuerde, también restaura al que se arrepiente. Eso es lo que hace el Señor. Luego dice Romanos capítulo 7, versículo del 20 al 23. Romanos capítulo 7, versículo del 20 al 23, dice la palabra, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Pablo continúa diciendo que hay una batalla, hermano. Cada uno de nosotros tiene una batalla. Amén. Y dice, según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Es decir, ahora ama aquello que antes rechazaba. Disfruta la voluntad de Dios. Tenemos que disfrutar la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es buena y perfecta, hermano. Esa es la voluntad de Dios. Dios no quiere que tú estés en el pecado. Dios no quiere que vivas en el pecado. Dios quiere que te arrepientas, que conozcas realmente la verdad, que conozcas realmente la palabra de Dios. Eso es lo que quiere Dios para tu vida. Y tienes que deleitar por eso en eso. Amén. Tenemos que deleitarnos. Existe una lucha constante contra el pecado que todavía intenta dominar nuestra vida. Amén. El pecado va a intentar, hermano. Pero recuerde, todo lo puedo ¿en qué? En Cristo que me fortalece. Amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Hay una batalla dentro de mi corazón. Por eso Pablo dice en Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Amén. Para que hagáis lo que quisierais. Amén. Hay una lucha, hermano, entre la carne. La carne siempre se va a oponer al espíritu. El cristiano vive esa tensión, no porque Dios haya dejado de obrar en él, sino porque la santificación, recuerda, es un proceso que cada uno de nosotros tiene que tener. Hermano, estamos viendo un proceso de santificación. Recuerde que la palabra de Dios dice que sin santidad, nadie. ¿Usted está viviendo ese proceso de santificación o ni siquiera se acerca? ¿Cómo está realmente? ¿Cómo se gana esa batalla, hermano? Amén. Recuerde que esa batalla no se gana con esforzarse más, ni tampoco en confiar en uno mismo. Amén. Sino haciendo morir a ese viejo hombre. Amén. Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él,
para que no sirvamos más al pecado. Eso es lo que decía Pablo en Romanos 6, hermano. O sea, ya no tenemos que servir al pecado, ahora servimos a Dios. Recuerde, ya no servimos al pecado, ya no servimos al mundo, servimos a Dios. La victoria comienza cuando recordamos que nuestra antigua vida fue crucificada en Cristo. ¿Cuántos han aceptado a Cristo, hermano? Recuerda que dice la palabra de Dios, porque soy una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Amén. Las cosas viejas pasaron, tu manera de vivir, tu manera de actuar. Amén. Tu manera de hablar. Todo queda en el pasado. Todas son hechas nuevas. Amén. Y te necesito, hermano, depender por eso del Espíritu Santo. Amén. Tal vez, hermano, todavía estás librando una batalla que nadie conoce. De repente sonríes por fuera, levantas la mano, dices por ahí un gloria a Dios, pero por dentro estás viviendo una batalla. De repente estás haciendo algo que desagrada al Señor. De repente estás haciendo algo que no deberías hacerlo. Amén. Esa es tu batalla y no sabes qué hacer. Pero recuerda, acércate a Cristo. Pídele al Señor que te ayude. Amén. Bendito sea el Señor. O de repente dijiste, esta será la última vez, pero no vuelvo a caer. Amén. No eres el único, recuerda que vive esa lucha. Hay muchos que podemos estar viviendo una lucha de algo que no deberíamos hacer, pero seguimos haciéndolo. Y solamente lo podemos vencer con el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Sin eso no lo podemos vencer, hermano. Nada es con tu fuerza. Yo cuando quiero, es como la persona que es alcohólica. Yo cuando quiero lo dejo. Yo lo tomo por hobby. Años y años y siguen tomando. Porque no pueden con sus propias fuerzas, hermano. No pueden con sus propias fuerzas. Pablo también lo vivió. Pedro también lo vivió. Amén. Pero la buena noticia es que esa lucha no termina en derrota. Termina cuando te acercas a Cristo. Te acercas a Cristo y Él te da la victoria. Así que la única respuesta para el pecado, recuerde, es Jesucristo. Amén. Solamente Jesucristo. Por eso Pablo dice en Romanos 7:24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Amén. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Bendito sea el Señor. Pablo no está fingiendo, no está aparentando ser fuerte. Está reconociendo su incapacidad, hermano. Amén. Está reconociendo su incapacidad. Él comprende que el problema del pecado es demasiado grande para resolverlo con sus propias fuerzas. Lo cual no podemos, dependemos de Jesucristo. Dependemos del Espíritu Santo. Amén. Pablo pregunta, ¿quién me librará? No dice, ¿qué religión me librará? ¿Qué filosofía me librará? ¿O qué método me librará? Sino dice, ¿quién me librará? Amén. Porque la solución del pecado, recuerden, no es un sistema, no es una religión, no son las reglas. Amén. La solución solamente es Jesucristo. Amén. La solución es Jesucristo. Es la persona de Jesucristo. El pecado es como una carga de muerte que el hombre no puede quitarse uno mismo. Necesitamos a Jesucristo. Amén. Porque el pecado, recuerde, va matando nuestra paz. Hay alguien que vive intranquilo, pero quiere seguir intranquilo. Eso no proviene de Dios. Mata el gozo, mata la comunión con Dios, mata matrimonios, mata familias, mata ministerios, mata sueños. El hombre descubre que por sí solo no puede librarse. Amén. No puede librarse, bendito sea el Señor. Amén. Usted no es porque si cambia de trabajo va a ser feliz. Si usted no ha cambiado su corazón, de donde usted vaya, no va a ser feliz. Si cambio de ciudad, todo mejorará. Si cambio de amigos, dejaré este pecado. Y tu corazón no cambia. Amén. Muchas veces el problema, recuerde, está dentro del corazón. Jesús le dice que de aquí salen los malos pensamientos.
Amén. El pecado comienza en las circunstancias, comienza en el interior del hombre. El pecado no comienza en las circunstancias, sino comienza en el interior del hombre. Amén. Romanos 7:25, Pablo termina diciendo: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Amén. Mire, Pablo encuentra la respuesta. No fue por la ley, fue gracias a Dios. Amén. No fueron las buenas obras, no fue su conocimiento como fariseo, no fue su disciplina, sino fue Jesucristo. Solamente recuerde que Jesucristo puede cambiar el hombre, pero si usted lo busca como tiene que ser. Solamente Jesucristo puede cambiar nuestro estilo de vida. Por eso exclama y dice: gracias doy a Dios, porque comprendió que la salvación nunca depende del esfuerzo humano, depende solamente de la gracia de Dios. Nuestra salvación, hermanos, depende solamente de la gracia de Dios. Recuerde que por gracia somos salvos, un regalo inmerecido. Lo que la ley no podía hacer, Cristo lo hizo, y la ley va a revelar el pecado. Cristo perdona el pecado, pero la ley condena al culpable. Cristo justifica al pecador que cree. La ley muestra nuestra necesidad. Amén. Pablo lo había dicho en Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención en Cristo Jesús. Hermano, así que la ley perfecta, la ley era perfecta, pero no podía cambiar el corazón. Solamente Cristo puede hacerlo. Amén. Recuerda, solamente Cristo puede cambiar nuestro corazón. Amén. Solamente Cristo. Así que, mis amados hermanos, recuerden que la ley de Dios es santa, justa y buena. Y el problema nunca ha sido la ley. El problema ha sido lo que hay en tu corazón. Amén. Lo que hay en tu corazón. ¿Qué habita en el corazón del hombre? Amén. ¿Qué habita en el corazón del hombre? Porque el pecado, recuerde, engaña y esclaviza. Eso es lo que hace el pecado. Amén. El pecado engaña y esclaviza. Y ningún ser humano puede vencer el pecado, recuerde, con sus propias fuerzas. No diría como Pablo: miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Amén. ¿Quién me librará de este cuerpo de mente? Amén. Vivimos en una sociedad, recuerda, hermano, lleno de personas, de luchas y batallas. Y es donde la iglesia se tiene que poner de pie. Y es donde la iglesia tiene que seguir predicando la palabra del Señor. Confrontando bajo la palabra de Dios cómo es la condición de esta sociedad. Que no se rinde a Cristo. Que no quiere conocer a Cristo como Él se quiere dar a conocer. Amén. Porque hay personas que siguen todavía esclavizadas. Amén. De repente por el alcohol, de repente por la pornografía, de repente por drogas o por otro tipo de vicios. Amén. Pero muchos sonríen por fuera, pero por dentro están gritando las mismas palabras de Pablo. ¿Quién me librará, hermanos? Así que la diferencia es que nosotros ya conocemos esa respuesta. ¿Ven? Y la respuesta, recuerden, no es la religión, no es la filosofía. La respuesta solamente está en la palabra de Dios y la solución es Cristo. ¿Ven? La respuesta es Jesucristo. Si nosotros conocemos la respuesta, por eso, hermano, ¿cómo nos podemos quedar callados? Si nosotros ya conocemos esa respuesta, ya sabemos que solamente es Jesucristo, que el que viene a Cristo, hermano, tiene perdón de pecados. Amén. Porque viene realmente, porque conoce la verdad. ¿Y por qué nosotros, hermano, eso no le decimos al que está afuera? Usted no necesita, hermano, tomar un avión para predicar la palabra del Señor. Usted no necesita irse a otra provincia para predicar la palabra del Señor. Está en su cuadra, está con sus vecinos, está con su familia, hermano. Amén. De repente, hermano, usted piensa que sus hijos han aceptado a Cristo. Y de repente ni siquiera han aceptado a Cristo.
De repente ni siquiera son cristianos. Hay que predicarles. Hay que predicarles la palabra del Señor. El Señor, recuerda, hermano, nos ha confiado el ministerio de la reconciliación. Amén. El Señor nos ha confiado ese ministerio. El mismo evangelio que nos rescató es ese mismo evangelio, hermano, que tenemos que anunciar. Esta palabra que a nosotros se nos dio, esa es la misma palabra que usted tiene que dar a conocer. Amén. Recuerde, Cristo sana, Cristo salva, Cristo viene otra vez. Amén. Esta misma palabra, hermana, tiene que ser expuesta. Por eso la palabra de Dios dice, ¿y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo vivirán sin haber quien les predique? Amén. Necesitamos salir a predicar la palabra de Dios. Amén. Bueno, recuérdate que Dios no te está llamando a cruzar un océano. Dios te está llamando a que prediques a tus amigos, que Dios prediques a tu familia, que sigas predicando en tu trabajo. Amén. Que des un buen testimonio. Amén. Porque no recuerden que ayer compartimos en la palabra, no puede ser, hermano, que somos cristianos y de repente hasta en la misma casa se me salen mis jergas. La mundanidad, hermano. Amén. La mundanidad. Acá hay un pueblo del Señor. Amén. Acá hay un pueblo del Señor que vino a alabar. Amén. Que vino a adorar al Señor. Somos hijos de Dios. Amén. Tenemos que seguir compartiendo el evangelio. Amén. Tenemos que seguir proclamando la palabra del Señor. Amén. Así como alguien nos habló de Cristo un día, usted también tiene que hablar de Cristo. Ahora nos corresponde a nosotros hacer lo mismo. Recuerda lo que dice la palabra del Señor. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, hermano. Amén. A todas las naciones. La misión no es solamente para los pastores. Amén. La misión no es solamente es para todos. Recuerde, usted no ha escuchado por ahí que el pastor pare ovejas. ¿Quién es la que pare? Las ovejas. Amén. Las ovejas están llamando a parir ovejas. ¿Usted ha visto un pastor pariendo ovejas? El pastor solamente las pastorea, hermano. Amén. Entonces, es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad de cada uno de nosotros. La misión no es solamente para los pastores, misioneros o evangelistas. La misión es para toda la iglesia. Una iglesia que ha experimentado realmente la libertad, que ya no vive esclavo del pecado, que ya es libre. Eso, hermano, tenemos que anunciar. Tenemos que seguir predicando la palabra del Señor. Amén. Tenemos que seguir, hermano, dando a conocer. Usted no puede ser indiferente ante una sociedad que no conoce a Cristo. Usted no puede ser indiferente, hermano, ante un mundo o a un pueblo que sigue con costumbres paganas. Amén. La mayor necesidad del mundo no es la economía, recuerda. La mayor necesidad del mundo tiene que ser y es que sigue necesitando a Cristo. Amén. Sigue necesitando a Cristo. Juan 8:36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Solamente Cristo, hermano, nos hace libre. Solamente Cristo nos hace libre. Es el Señor que nos conceda, amén, no solamente vivir en esa libertad, sino de anunciarla con fidelidad. Tenemos que anunciar la palabra del Señor. Amén. A nosotros tenemos, recuerda, ese privilegio. El privilegio que no tienen los ángeles. Ese privilegio lo tenemos usted y yo. Y tenemos que seguir anunciando este evangelio. Amén. Hoy que es culto misionero, hermano, usted medite, hay tanta necesidad. Pero recuerde, su corazón tiene que ser cambiado. Su corazón tiene que ser transformado. No viva pecando. No viva como el mundo. Usted es un hijo de Dios.
no es hijo de Satanás. No es hijo de la desobediencia, hermano. Amén. Usted es un hijo de Dios. Amén. Mire, hermano, en verdad que hay muchísima necesidad. Amén. Muchísima necesidad. Pero ¿sabe qué es lo más triste? Que todavía nuestra familia o nuestro entorno o nuestra comodidad no está ganada para Cristo. Cuando lo tienes ahí a la mano, en tu trabajo, con tu compañero de estudio. Nadie estudia solamente un mes. Todos tienen un ciclo de estudios. En el colegio tienen un año. En la universidad tienes meses. Y yo no creo que alguien vaya y no se hable con nadie en la universidad. Amén. No se hable con nadie. Y tenemos que tener mucho cuidado. Por eso es importante, hermano, escudriñar la palabra del Señor. Amén. Escudriñar la palabra del Señor. Le invito a ponerse de pie. Viva su vida, hermanos, siempre reflejando a Cristo. Amén. Viva su vida realmente reflejando a Cristo. Amén. Que sea el Señor conduciendo su vida. Amén. Recuerda, hay una lucha, la carne y el espíritu. La carne no se quiere doblegar. Amarre la carne, hermano. Amarre la carne. Amén. Deleítese más en la palabra del Señor. Viva conforme a la palabra del Señor. No solamente sea oidor de la palabra del Señor, sino también sea hacedor de la palabra del Señor.